Nuestro viaje comienza con un misterio que ha cautivado la imaginación humana durante décadas, el Triángulo de las Bermudas. Este enigmático foco de especulación y leyenda se encuentra en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, y está enmarcado por un triángulo vagamente definido que conecta la costa sur de Estados Unidos, las Bermudas y las Antillas Mayores. La leyenda del Triángulo de las Bermudas ha generado innumerables teorías e historias sobrenaturales desde sus inicios a mediados del siglo XX, lo que la convierte en un área de intensa intriga e historia cautivadora. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, atrajo la atención mundial a partir de un solo artículo de 1964. La referencia a numerosas desapariciones de barcos y aviones despertó un interés sin precedentes, generando una nueva era de mortaja mítica en la zona. Este triángulo vagamente definido envuelve un área que sustenta el tráfico náutico y aéreo diario, basado en la línea agónica, un punto focal del norte verdadero y del norte magnético, lo que aumenta deliciosamente su mística. La historia detrás del nombre, Bermuda Triangle, revela una historia fascinante por derecho propio. Este apodo fue acuñado a partir del título de un artículo de 1964 en la revista Pulp Argosy, que enfatizaba los misteriosos sucesos ocurridos en la zona. El artículo se basó en gran medida en relatos históricos, incluida la infame desaparición de Luz Cyclops, un barco de suministros de la Armada, en 1918. Esta historia profundizó el misterio y el miedo de esta zona triangular, preparando el escenario para numerosas especulaciones sobre su espeluznante reputación. El Triángulo de las Bermudas sustenta un intenso tráfico diario, tanto por mar como por aire. Es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, donde barcos y aviones de todo el mundo navegan con certeza rutinaria. La línea agónica, que ocasionalmente pasa por la región, ha afectado históricamente a las brújulas, añadiendo otra capa de complejidad y asombro a esta intrigante zona. La pirámide de especulación que rodea al Triángulo de las Bermudas se profundizó a medida que la historia se llenaba de historias de incidentes inexplicables. Los relatos incluyeron barcos y aviones que desaparecieron sin dejar rastro, fallas inexplicables en los dispositivos de navegación y silencio de radio, lo que profundizó el miedo y la intriga del público. Se teorizó que las tormentas cíclicas, los hidratos de metano y la niebla electrónica eran los culpables de tales incidentes, añadiendo un aire de misterio y miedo a este lugar ya notorio. El incidente de El Faro de 2015 devolvió el ojo público al Triángulo de las Bermudas. El hundimiento del carguero estadounidense El Faro, con los 33 tripulantes a bordo, añadió un relato moderno a los mitos y misterios de larga data del Triángulo, provocando una vez más debate y especulación internacional. Este incidente dio nueva vida a la fascinación de larga data por el Triángulo. En muchos de los eventos especulados que ocurrieron dentro del Triángulo de las Bermudas, un factor recurrente que se ha adelantado fue el uso de mapas obsoletos, y de tamaño desproporcionado para el lugar específico. Se cree que esto potencialmente engañó las operaciones de los vehículos marítimos y aéreos entrantes o salientes y podría haber causado que muchos de ellos se desviaran inadvertidamente de su rumbo, solo para encontrarse en una situación peligrosa en una extensión oceánica abierta desconocida y posiblemente peligrosa. Los misterios del Triángulo de las Bermudas no se limitan únicamente al ámbito de la desaparición espacial, el aspecto temporal del triángulo también ha despertado un gran interés. Los informes de encuentros con niebla electrónica, un tipo de fenómeno meteorológico paranormal descrito en el contexto de la tradición del Triángulo, a menudo arrojan relatos de individuos que afirman quedarse dormidos o perder horas enteras de su percepción del tiempo mientras están envueltos por el extraño patrón climático. Las vastas extensiones del Triángulo de las Bermudas contienen innumerables embarcaciones hundidas y restos de aviones, muchos de ellos lejos de los ojos indiscretos de la humanidad. El frecuente descubrimiento de aviones y barcos desaparecidos anteriormente, a menudo en condiciones que se describen mejor como poco explicadas, ha servido para llevar el interés y la curiosidad sobre el Triángulo a alturas incomparables. El vuelo de 13 aviones bombarderos de la USAF sobre el Triángulo de las Bermudas desde Nassau, Bahamas, en 1945, desapareció infamemente. Sus últimas palabras grabadas describieron desorientación y mal funcionamiento de la brújula, dibujando una imagen problemática de los momentos finales de los aviones. Incluso el avión de rescate enviado posteriormente para ayudar a los bombarderos desapareció sin dejar rastro, subrayando el aire de miedo y fascinación de lo desconocido que el Triángulo ha cultivado históricamente. El Triángulo de las Bermudas, delineado lógicamente, no es más peligroso que cualquier otra parte del océano. Y a pesar del nivel de tráfico que mantiene, y la cantidad de puntos primarios disponibles para mantenimiento o transmisión, la cantidad de incidentes confirmados dentro del Triángulo de las Bermudas no es desproporcionadamente alta. Sin embargo, el enigmático encanto del Triángulo continúa agitando la imaginación humana, evitando explicaciones racionales. La tecnología ha avanzado mucho desde el pico de percepciones temidas del Triángulo de las Bermudas. Avances como el GPS y el seguimiento meteorológico moderno han facilitado la navegación por el turbulento Atlántico, y han reducido en gran medida el riesgo de perderse o sufrir inclemencias del tiempo.
El efecto de estas mejoras ha mitigado muchos de los temores asociados con el enigmático triángulo, y abundan las estadísticas que respaldan la reducción de estos supuestos desastres misteriosos. Vale la pena señalar que una multitud de misterios asociados con el Triángulo de las Bermudas se han explicado lógicamente en los foros asistentes a lo largo de los años. Los mitos que se desvanecen y las leyendas urbanas inducidas por el miedo sobre Lofton Straits y Mahoney Lighthouse son excelentes ejemplos de esto. Nuestras anclas geológicas frontales en la cordillera marítima de las Bermudas fueron el escenario de estos mitos, donde se cree que los barcos desaparecieron misteriosamente. Aunque se confirmó que eran falsos, los cuentos lograron penetrar la percepción pública y aumentar aún más el aura misteriosa existente del triángulo. A lo largo de los años, el Triángulo de las Bermudas tuvo una enorme piedra de toque para las civilizaciones globales de todos los ámbitos de la vida durante muchos siglos. Sus historias, ya sean verificadas o supuestas, siguen siendo una fuente importante de enigma e incredulidad por igual. Si bien la zona se había convertido en un fenómeno célebre basado en el miedo y las historias misteriosas, estableciendo su mayor fama en las décadas de 1950 y 1960, su principal noticia en la fecha actual son las actividades deportivas turísticas orientadas al mar. El objetivo, por supuesto, de carácter más exploratorio y una recreación de los amantes de la frontera marítima. La comunidad científica examina las afirmaciones de fenómenos extraordinarios, descartando periódicamente las connotaciones de un acontecimiento sobrenatural. La prueba o indicación de algo notablemente inusual sigue siendo una cosa notoriamente ausente en esta parte del mar que de otro modo estaría altamente activada. El acontecimiento de la espontaneidad, que tiene sus raíces en orígenes lógicos. Una visión más equilibrada del triángulo, ya sea a través del prisma de los mitos medievales o de las consultas científicas modernas, resume que el Triángulo de las Bermudas es esencialmente una carretera oceánica con connotaciones históricas que abarcan generaciones de intriga humana y especulaciones alimentadas náuticamente. Diamond Shoals, un segmento bajo observación científica, es una antigua capa de hielo glaciar ubicada en el mar Atlántico. Se cree que es la fuente de lo que el triángulo llama un área de actividad sísmica de alto riesgo. El alto riesgo se refiere a los peligros sustanciales que una capa de hielo podría contener en las profundidades de la superficie del océano, lo que probablemente destrozó los barcos y aviones entrantes. La caída del Mar del Diablo, una variable del ya controvertido Triángulo de las Bermudas, tipifica esta creencia innata y aceptable. Un último clavo que convertiría el miedo invisible en escepticismo sería la baja tasa de incidentes del Triángulo de las Bermudas. Varias otras áreas adyacentes o dentro de otros océanos globales han experimentado desastres y efectos inexplicables mucho más intensos y frecuentes. Estos datos, por tanto, cuestionan la universalidad asociada a la leyenda del Triángulo de las Bermudas y, por una posible extensión lógica, la manera bastante sensacionalista en la que a menudo se retrata. El triángulo, por tanto, es predominantemente una construcción social, un símbolo que renuncia a un fenómeno natural impulsado por el miedo infundado. Para concluir, el Triángulo de las Bermudas, que alguna vez se pensó que era un punto crítico de inexplicables actos de desaparición, a través de importantes avances científicos, estadísticos y tecnológicos, se ha transformado en una escena más de actividades de investigación y turismo. Incluso cuando la correa de los mitos que rodean el triángulo se tensa con refutaciones concluyentes, la sensación de intriga y el misterio que alguna vez simbolizó el lugar no han desaparecido por completo. En cambio, se ha entretejido perfectamente en el tejido de nuestra historia humana, y continúa hipnotizando a través de leyendas urbanas, recreaciones turísticas y alguna que otra desaparición sin resolver, encapsulando la esencia del Triángulo de las Bermudas en la actualidad. Los elementos cargados sobrenaturalmente del Triángulo de las Bermudas, desde leyendas de barcos fantasma y aviones que desaparecen hasta los misterios de la profunda y amorfa niebla electrónica, ofrecen una visión fascinante de un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. Ya sea que uno crea en la existencia de una fase paranormal o atribuya las leyendas del triángulo a razones mundanas, es innegable que la región trasciende las fronteras mundanas, alimentando constantemente la curiosidad y las conversaciones. En el Triángulo de las Bermudas prevalecen fases de mares inexplicablemente en calma, tormentas violentas sin motivo aparente y cambios repentinos de clima de claro a brumoso. Pero, ¿son estos sucesos inusuales razón suficiente para etiquetarlos como la morada del diablo, un lugar donde todas las cosas ordinarias se transforman en extraordinarias y la lógica se vuelve redundante? ¿O son estos fenómenos naturales que aún tenemos que comprender plenamente, y que ocurren de forma rutinaria en muchas partes del mundo? Eso es lo que debes decidir. Los informes sobre los incidentes del Triángulo de las Bermudas son difíciles de verificar debido a la falta de supervivientes, y a los naufragios esparcidos por un océano vasto y en gran parte inexplorado. Esta falta de pruebas concretas solo sirve para alimentar aún más el misterio y el encanto que encierra la zona. Si bien se trata activamente, la zona todavía presenta signos de peligro visibles e invisibles, y cualquier viaje hacia el triángulo no está exento de un elemento de peligro. Décadas más tarde, el otrora famoso y temido Triángulo de las Bermudas hoy atrae incesantemente tanto a turistas como a investigadores. Dentro de los límites geográficos del triángulo coexiste una dicotomía entre los deportes marinos recreativos y los estudios científicos.
Si bien la tecnología moderna y las ayudas a la navegación han reducido considerablemente los riesgos, la tradición de un monstruo marino mítico que alguna vez se percibió continúa persistiendo, encapsulando el triángulo dentro de capas de historia y misterio. Algunas luminarias afirman que el triángulo ha sido al menos la sede de experimentaciones durante las dos famosas guerras mundiales. El argumento dice con una bisagra que la difusión de propaganda, basada en el miedo, en un sitio cuyos planos geográficos están disponibles para cualquiera, fomenta un debate continuo sobre su existencia y origen decididos. Durante décadas, la compleja red de narrativas del Triángulo de las Bermudas ha reflejado y refractado actitudes culturales más amplias hacia la ciencia, la naturaleza y lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un punto de discusión para los incidentes marítimos y aéreos no resueltos de hoy en día. Ya sea que uno crea en las connotaciones paranormales o simplemente la evalúe como un área de múltiples sucesos naturales, es innegable que atrae tanto a exploradores como a lectores. Persiste la búsqueda de descifrar sus misterios, pintando un intrigante lienzo de la fascinación humana por lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas, más allá de folclores y murmullos supersticiosos, es indicativo de las vastas extensiones de los océanos, en gran parte inexploradas, intrínsecamente peligrosas e impresionantes. Ya sea la persistente línea agónica variable o el clima traicionero, el triángulo resume todas las características de una etapa dramática. Cada actuación, un sobrenombre de la oscura fascinación por lo desconocido, un microscopio más fino sobre las diversas teorías y fenómenos controvertidos del triángulo, transmite otra lente interpretativa. Revela un interés escaso y una aceleración complementaria de los estudios. Los episodios del triángulo, cada perplejidad y sus compositores contextuales constituyen una empresa de resolución de problemas y de comprensión de anomalías científicas y geográficas concebibles, mapeando rutas exploratorias para siglos futuros. El enigma del Triángulo de las Bermudas arde intensamente en la imaginación humana, un museo de fascinantes leyendas e historias que continúan cautivando al mundo moderno. Desde su pasado histórico que genera miedo y asombro hasta su narrativa cambiante actual, el Triángulo de las Bermudas extiende una invitación que asegura a sus visitantes algo más que un simple viaje lleno de emoción, una exploración del anhelo siempre persistente de la humanidad de comprender lo desconocido. A pesar de toda su oscuridad y profundidad desconocida, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una meca de los descubrimientos, conocido tanto por su teatralidad transportadora del mar y el cielo como por las narrativas que lo acompañan. A medida que continuamos resolviendo y decodificando la infinidad de hechos y mitos que rodean el triángulo, las melodías incitantes de las historias que esperan ser contadas continúan alentando a aquellos dispuestos a bailar con el enigmático diablo. A medida que continúa la investigación sobre el Triángulo de las Bermudas y evolucionan las narrativas, una cosa permanece constante: la fascinación de la naturaleza humana por los acontecimientos inexplicables que desafían nuestra comprensión del mundo. El triángulo es un testimonio de esta fascinación, ya que mantiene vivo el espíritu de exploración e inspira a las nuevas generaciones a aprender de las lecciones del pasado mientras forja nuevos caminos para el futuro. A pesar de todos los misterios y especulaciones, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema de intenso interés, debate, investigación, exploración y escepticismo. Como lo han demostrado décadas, las perspectivas y métodos a través de los cuales vemos el triángulo continúan evolucionando, produciendo nuevos descubrimientos, disipando viejos mitos y perpetuando el encanto de esta enigmática área incluso frente a la marcha implacable del progreso y la razón. El Triángulo de las Bermudas sirve como una paradoja en nuestra comprensión de los misterios que se encuentran más allá de nuestras realidades construidas. Dentro de los límites de esta área triangular, la historia, la ciencia, el escepticismo y las innumerables observaciones se entrelazan, provocando asombro constante y siendo un testimonio continuo de las capacidades del espíritu humano, para dar universalidad a ecos enigmáticos del pasado y del presente por igual.